Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Dice la palabra de esta manera. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a meditar en esta porción bíblica, en esta parte de la Escritura. Muchas gracias, hermano Augusto. Dice la palabra en segunda de Timoteo, si usted no la ha encontrado, capítulo 2, verso 11. Palabra fiel es esta. El apóstol Pablo empieza con esta expresión y él dice, palabra fiel es esta. Fiel es que es una palabra honesta, una palabra sincera, una palabra sin engaño. La palabra que Dios trae en este momento para nuestra vida es una palabra de tomar a consideración. Cada palabra que es predicada, cada palabra que es expresada por medio de aquellos siervos que Dios ha puesto con su santo y poderoso Espíritu para hablarnos su palabra, siempre va a ser una palabra verdadera. Dice, palabra fiel es esta. Siempre va a ser una palabra verdadera. Siempre va a ser una palabra como lo dijo Jesucristo. El Espíritu que yo pondré en vosotros será el Espíritu Santo, porque el Espíritu tomará de lo mío y lo hará saber a vosotros. Por eso el apóstol Pablo, con mucha firmeza, sin doblez de pensamiento, sin titubeo, él dice, palabra fiel es esta. En lo que usted se cimenta, en la palabra que usted es cimentado, en la palabra que usted es fundamentado, esa palabra es una palabra fiel. Y fiel porque lo que dice llevará un cumplimiento, llevará una realidad, un propósito. Y por eso dice, palabra fiel es esta. No se puede desechar, no se puede ignorar, no le puede usted decir, yo voy a tomar y lo demás lo voy a desechar. El siervo de Dios, Pablo, se expresó y dijo, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero ¿a quién le hablaba el apóstol Pablo? Le hablaba a aquellos siervos y a aquellas siervas de Dios y a aquella iglesia de Dios espiritual, cimentada en una raíz de firmeza y de la palabra fiel de Dios. Porque si usted le dice, o si yo fuese carnudo y me dice la palabra de Dios, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, yo soy carnudo, voy a tomar aquello que me conviene a mí y voy a desechar aquello que el espíritu de mi carne rechaza. Por eso el apóstol Pablo dijo, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, pero dando a entender a aquellos que tienen del Espíritu Santo de Dios. Porque el que tiene, la iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios, examina, retiene, toma, significa en la palabra fiel y verdadera es esta, de ser recibida, dice la palabra de Dios. Usted hace raíz en ella, usted se cimenta en ella. ¿Por qué? Porque la palabra fiel que Dios trae conlleva un producto de fruto en nuestra vida, que es firmeza en Cristo Jesús. Y vamos a ver cuál palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Para que la vida de Dios, para que la vida de Cristo se manifieste, debemos morir. Hay dos maneras de morir. La primera es cuando venimos a Cristo, morimos a nuestra manera de vivir y resucitamos tomando aquel diseño que Dios prepara para nuestra vida. Una nueva criatura, dice la Escritura en Romanos capítulo 6. Comienza a hablar de la muerte, de la sepultura, del bautismo y de la resurrección. Entonces la palabra dice, si morimos por Él, también viviremos por Él. ¿Habrá algún engaño en esta frase de la Escritura? De ninguna manera. Es una palabra verdadera y es una palabra fiel.
La primera manera de morir es la parte en la cual nuestro viejo yo, nuestra vieja manera de pensar, nuestra vieja manera de creer, nuestra vieja manera de actuar es sepultada, ya no tiene vida en nosotros, porque hay una nueva criatura diseñada, hay un nuevo hombre formado, hay una nueva mujer formada, hay un nuevo hombre formado, hay un nuevo joven formado, y ese nuevo joven formado es como el corazón de David, que Dios le dio un corazón conforme al corazón de Dios. Siempre Dios formará una nueva criatura conforme al corazón de Dios. Esa es la primera manera de morir. Cuando morimos a nuestro yo, dijo Jesucristo, negástese a sí mismo. Es de negarnos a sí mismo, porque cuando no nos negamos a sí mismo, entonces vivimos no en la muerte de Cristo Jesús, sino que vivimos en nuestra vieja manera en la cual Cristo nos hizo morir, cuando no nos negamos a sí mismo. La otra manera de morir es por causa de Cristo. ¿Cuál es la causa de Cristo? La causa de Cristo es cuando de repente usted es afrentado en una situación de vida o muerte. Lo vimos en la Escritura. Muchos discípulos, muchos apóstoles, muchos profetas de Dios, hombres de Dios, siervos de Dios, fueron vituperados y aún muertos a causa de la palabra fiel. ¿Y por qué murieron ellos? Porque sabían que la palabra era fiel y verdadera. Fueron muertos a causa de la palabra de Dios. De repente a usted y a mí no nos toque morir por causa de la palabra de Dios. O de repente sí, Dios lo sabrá en su momento. Pero algo sí es cierto. Dice la palabra, si somos muertos, hay una recompensa. Viviremos con Él. Hay un galardón. Viviremos con Él. Y nuestro espíritu debe de estar unido al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, de decir, Padre eterno, Dios poderoso, yo estoy aquí, mi vida está delante de ti. ¿A qué cosas o a qué situaciones o a qué circunstancias yo debo de morir espiritualmente? Y si nos toca literalmente, pues, ¿qué opina usted, hermano? Ay, ¿será que Dios quiere que yo muera? Si es por causa de Él, si es por causa de su palabra, ahorita mismo, ahorita